llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname y lléname. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven lléname. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Alabamos tu santo nombre, bendito Dios, y confiamos plenamente en tu misericordia, en tu poder y tu amor para entregar esta palabra, rogando que pueda ser vista y entendida con respecto a lo que vamos a hacer. Gracias te damos desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tuvimos el domingo anterior a este una predicación hermosa que nos habló del bendito amor que el Señor nos ha otorgado. El tema que dio el hermano Nelson sobre la salvación tan grande que recibe todo hijo de Dios. El libro de los Hebreos es profundo y merece toda nuestra atención porque el autor demuestra su calidad espiritual, que además es clara y sorprendente en diversos pasajes. Ya hemos hablado de la superioridad del Señor Jesús respecto a los ángeles en el primer mensaje que se presentó,
Y luego del tema de la salvación que se dio el domingo anterior, les dedicaremos el pasaje de este día, los capítulos 3 y 4 de Hebreos, que nos van a llevar a estudiar la superioridad de Cristo sobre Moisés, y también vamos a ver el reposo del pueblo de Dios. Como es habitual, les pedimos tomar sus Biblias, vean la carta a los Hebreos, abierta para que fluya dinámica y entendida, para que ustedes lo puedan comprobar y analizar con este mensaje que nos da el Señor. Vamos a buscar entonces Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para el testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Era necesario que los hermanos judíos cristianos siguieran sabiendo que Moisés mantiene su liderazgo, ese liderazgo que Dios le dio al pueblo de Israel para escapar de las garras del faraón de Egipto. Es que Moisés sigue siendo el extraordinario siervo del Señor, que cuidó y que dirigió a Israel en el desierto, llevándolo a las fronteras de la tierra prometida de Canaán, guiado por Dios. Hubo autoridad, hubo sabiduría de Moisés en la lucha controversial que tuvo con el faraón. Después, en el escape que el Señor le dio milagrosamente al pueblo de Israel para atravesar en seco el mar, ahogando al ejército egipcio, y por las vicisitudes sufridas que fueron grandes aventuras por 40 años. El pueblo se quejaba. Hubo molestias que afectaron a Moisés. Incluso salieron rebeldes que tuvo que suprimir. Sus citas y las conversaciones por el Señor han sido admirables por todo lo que leemos y estudiamos en el Antiguo Testamento sobre Moisés y ese contacto que tuvo con Dios. Además, Moisés escribía en su bitácora lo que se desarrollaba a medida que esperaban siguiendo el rumbo desértico hacia Canaán. Y alguno preguntará, bueno, ¿pero qué escribía? Todo lo que leemos en el inicio de sus aventuras antes de regresar a Egipto y todas aquellas que tuvo al regresar con el pueblo esclavizado por el faraón. Todo lo que el Señor hizo con las 10 plagas que obligaron a los egipcios a dejar salir de su país a los israelitas. La presencia del Señor con Moisés va más allá de lo que otros siervos nos relatan en la Biblia. Recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí es muy importante para los hebreos y también para nosotros, por la relevancia bendita de conocer los mandamientos de Dios. Hay mucho más que decir de un siervo tan eficaz como fue Moisés, pero Jesucristo está más allá de todo lo bueno que Moisés pudo hacer. Los hebreos que recibieron esta carta tuvieron que entender que la supremacía espiritual de Jesucristo está por sobre todo lo que fue Moisés, lo cual no disminuye el potente valor y sabiduría que tuvo el hermano Moisés para librar de los abusos del faraón a los esclavos de Israel. A Moisés se le reconoce en el pueblo cristiano su sacrificio y su fe en la magnífica misión que Dios le ordenó dirigir. El desconocido autor de la carta a los hebreos que hoy estamos viendo comienza ese capítulo 3 señalando que los hermanos hebreos eran como santos participantes del llamamiento celestial, pidiéndoles que reconocieran a Jesucristo como su apóstol y sumo sacerdote. Y añadimos a esto que Cristo Jesús es fiel a quien lo constituyó, o sea, al mismísimo altísimo Dios que lo hizo, enseñando
que también Moisés brilla en la casa de Dios, sin sobrepasar, eso sí, lo que es el Señor Jesús. Y en el versículo 3 se menciona que Jesús tiene mayor gloria que Moisés, comparando que esa mayor gloria es para aquel que edificó la casa. Y en el versículo 4, que alguien trabajó para hacer esa casa, pero el que hizo todas las cosas, el que planificó y el que ordenó construirla, es Dios. No es Moisés, ni es ninguno de los otros profetas, ni ninguno de los otros siervos del Señor. La fidelidad de Moisés es espléndida, sirviendo en la casa, con mayúscula. Y así lo dice el Señor hablando directamente con Aarón y María, los hermanos de Moisés. El Señor les dijo que al haber profeta, aparecería a ellos en visión, hablándoles en sueños. Y les añade, y les añade Dios a Aarón y María lo siguiente: no así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con Moisés claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Eso ya está escrito en Números 12, 5 al 8. Se lo leo nuevamente, lo que Dios le dijo a Aarón y María: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con Moisés claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y así es. Dios hablaba con Moisés. Moisés fue para Israel el mayordomo frente a la casa de Dios, y tuvo el privilegio que lo destacó sobre los demás siervos por su fidelidad y percepción en el Espíritu Santo. En ese tiempo obviamente no se mencionaba en las Escrituras el Espíritu Santo, hasta que vino el Señor Jesús en esta tierra. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Desde luego entendemos que la casa de Dios es exclusividad espiritual del Señor, y que Moisés estaba en un estado superior a todo profeta, pero la casa de Dios es cielo accesible solo para el Altísimo y su Hijo Jesucristo. Ser un siervo de Dios es gratificante tarea que bendice tanto al siervo como a quienes lo reciben, que el Señor transmite por medio de él o de ella, según el caso. La profecía recibida para el pueblo en voz del siervo que proclama la palabra divina es revelación de la voluntad de Dios para la congregación y para los ministros que Él escoge. Y comparando la autoridad de Jesucristo y Moisés, obviamente el Señor Jesús sobresale ante Moisés debido a que Jesús es el hijo y dueño de la casa que es el pueblo cristiano. Y abro comillas: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así dice Hebreos 3:6. Esto significa que si la iglesia no mantiene fidelidad y obediencia al Señor, deja de pertenecer como casa de Dios. Somos fracción de la casa de Dios con la responsabilidad de establecer nuestras vidas en el Señor. Ya hemos visto desde el inicio de esta carta que Jesucristo es la mayor autoridad sobre los ángeles. Y hoy también citamos la casa de Dios, porque esa casa es el pueblo que vive bajo el dominio y el amor del Señor. Vamos a seguir con Hebreos capítulo 3, ahora los versículos 7 al 19. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice:
Si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Advertencia para el pueblo de Dios todo esto. No fue solo Moisés el que guió al pueblo de Dios para salir de Egipto, caminando por el desierto rumbo a Canaán. El Espíritu Santo menciona en el versículo 7 un fragmento del Salmo 95, versículos 7 al 11, que remueve nuestra conciencia llamándonos a recordar la dureza de corazón de los caminantes que iban con Moisés. Esta cita del Salmo 95 es triste. Hay pobreza espiritual. Hay ignorancia respecto a lo que el Señor ordena a su pueblo, elevando como un grito desde lo más oscuro y escondido del hombre y la mujer, a toda voz, una protesta con indignación, para que destapen sus oídos para oír, sin endurecer sus corazones, así como provocaron al Señor en el día de la tentación. 40 años probaron esas gentes que tanto problema le dieron a Moisés, disgustando a Dios como una generación rebelde que siempre vagaba en su corazón sin conocer los caminos del Señor. El último versículo que voy a citar del Salmo 95:11 es espeluznante para todo creyente de mal testimonio. Claramente dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Terrible para creyentes lejanos. Es un estudio bíblico el que estamos haciendo, ¿verdad? Pero es también una predicación que necesita ser oída por la iglesia. No es solo entender lo que nos presenta el autor de la carta a los Hebreos. No es solo para los judíos que no se han entregado a Cristo. Esta es una palabra directa, una palabra potente que nos manda con autoridad el Señor de la casa. Endurecer la mente, dejarse engañar por el enemigo, es fácil. La iglesia es responsable de oír y obedecer lo que Dios nos envía, llamándonos a no imitar a los que se desvían del camino. Con mucho cariño, con gran responsabilidad le hago algunas preguntas. ¿Está orando usted cada día? ¿O solo ora cuando hay algún problema personal o familiar? ¿Comparte usted su fe con otras personas? ¿Se avergüenza de ser cristiano cuando alguien lo interpela? No le voy a decir otras cosas indebidas que usted pueda cometer, pero no quiero ofender a nadie. Pero esta palabra está dirigida a ustedes que me están escuchando, aunque yo no lo conozca a usted. Y sobre todo a los hermanos de nuestra iglesia, les ruego con clamor ante mi Dios y Señor que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto es textual. Así lo dice el versículo 3:12. Y vale oro en la vida espiritual nuestra. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué valioso es compartir con la hermandad los consejos de la palabra de Dios. El versículo 3:13 invita a darse como persona preocupada de sus hermanos en la fe, con exhortación de unos a otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño pecaminoso. Tenemos ahora pequeños grupos en los hogares. Son pocos. Se necesita activar esto en la iglesia. Más adoración al Señor. Más de la palabra de Dios. Más oración de fe. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice Hebreos 3:14.
Le pregunto a usted, que está varios años en el camino de Dios, si tiene ese primer amor todavía, ese entusiasmo que vivió cuando se entregó al Señor. ¿Sigue así usted? ¿O se apagó la lucecita que estaba brillando en usted? Esta palabra es muy necesaria, mi amada hermana, mi amado hermano. Hay que regresar al principio sin aflojar de la firmeza que tuvimos en el primer tiempo. Lo que el Señor nos muestra en los versículos siguientes es la provocación que asalta cuando se pierde la bendición divina. Es vida espiritual que se cree tener, pero que por descuido se va llegando a la apostasía, a la creencia de ser un creyente o una creyente cansada o cansado de ir al templo. ¿Cuántas veces en el mes vino? Tal vez hace meses que no viene. Los provocadores de la maldad son los que, habiendo oído la palabra de Dios, los que han recibido bendición en el templo, tristemente se asemejan a los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Muy parecidos a los que pecaron y cayeron muertos en el desierto, que se han entregado, imitando en este tiempo la soledad espiritual, la muerte anticipada de los que se alejan del Señor. El disgusto del Altísimo duró 40 años mientras caían en el desierto los desobedientes. Solo quedaron con Josué los que triunfaron ante los enemigos vencidos. Los que no perseveraron bajo la autoridad de Dios y de su siervo Moisés perdieron ingresar a la tierra prometida de Canaán. Y el Señor juró que no entrarían en su reposo debido a su desobediencia. Quedó la gente joven, gente nueva en la fe, tal como en ese entonces debería ser en esta época que estamos viviendo. Fue la gente que creyó en Josué, es gente de hoy con el general de la vida eterna. Es el Señor que nos comanda en esta campaña triunfal, abriendo senda y meta para ingresar a la Canaán de los cielos. Y sin oír las engañosas ofertas del enemigo de Dios, sin dejarse tentar con sus mentiras, avanzando con nuestras vidas consagradas, victoriosas, bendecidas por el Señor de señores. Vamos a hablar ahora de la promesa del reposo. Hebreos 4, 1 al 11 es lo que vamos a leer. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. La promesa del reposo aquí, en el capítulo 4, que se inicia advirtiendo la verdad del reposo prometido por Dios a su pueblo, y que ninguno de nosotros piense que no viene, que no lo hubiera alcanzado. El autor de esta carta sigue avisando que nos ha dado el Señor la buena nueva, asunto que se le enseñó a los que quedaron muertos en el desierto por no creer a lo que se les dio. No les aprovechó oír la palabra porque no tenían la fe suficiente. Eran los sordos de siempre, y los sordos que también cierran sus oídos
en estos tiempos. La sordera que hemos mencionado antes de esto es una peste mortal. Es la pandemia espiritual que se enquista y atropella a los amantes del materialismo, a los que quieren ser felices aplastándose por los pecados que el mal introduce en sus mentes y en sus cuerpos. Por misericordia de Dios, hemos creído para entrar en el reposo que nos permite en este tiempo el Señor. Y comprendemos lo que el Señor declaró a los que no creyeron y donde les dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, como dice el Salmo 95:11. Es triste ver personas que amamos, que no quieren oír de esto, que se pierden voluntariamente por falta de fe, por creer que Dios los favorecerá de todas maneras. Pero hablemos un poco del séptimo día, el día de reposo de Dios. La palabra nos dice que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día de la creación, no por cansancio ni otras causas que tenemos los humanos. Hay una ordenanza que establece el Señor para nuestra realidad existencial. Es un reposo centrado a una enseñanza vital para nosotros. Josué, así como Moisés le indicó, llamó a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, avisándoles que al llegar al Jordán podían regresar a la tierra que ellos habían escogido cerca del río, en la cual habían dejado sus familias y enseres. Ellos habían combatido con los demás del ejército de Israel, despejando la entrada a Canaán, y su obediencia fue agradecida por Josué, el líder de Israel. Eso está ahí en Josué 22:4. Y Josué les dijo: ustedes han dado reposo a sus hermanos que van a entrar a la tierra prometida y pueden ir a sus esposas e hijos. Amen a Dios, anden en sus caminos, guarden sus mandamientos y sírvanle de todo corazón. Josué los bendijo, los despidió y los envió a sus tiendas al otro lado del Jordán antes de entrar a Canaán. El sábado es fiesta israelita del séptimo día, memoria de la creación de la obra de Dios y día humanitario de reposo para sirvientes, esclavos y animales. Se daba a los trabajadores no judíos, recordando que el pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto. El sábado y la circuncisión han sido siempre las señales más importantes del pueblo de Israel. Moisés recibió de Dios la orden de imitar los 6 días de trabajo que creó en el mundo y dejó el séptimo día de reposo para el descanso del hombre. El sacerdocio y el pueblo judío en general se ceñía del todo en esa disposición. Pero el Señor Jesucristo removió las leyes que se conocían en el primer siglo, sanando enfermos, levantando muertos en cualquier día, incluyendo el sábado, los sábados. La ira judía lo hizo enemigo de sus costumbres y la muerte del Señor era lo que más deseaban hacer. Fue considerado el Señor Jesús en un estado de ultraje a la divinidad. Para ellos había que eliminarlo. Nos quedan para finalizar 2 versículos, Hebreos 4, 12 y 13, para hablar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Qué diferente es la palabra de Dios comparada con las palabras nuestras. Verdad es lo que el Señor nos entrega en su palabra, porque es palabra viva, eficaz, autosuficiente. Su penetración espiritual es potente y se hunde hasta el fondo de nuestra mentalidad y organismo. Es llenura maravillosa de fe y amor, vínculos espirituales que solo Dios otorga a los que le entregan de todo su vida. Aunque los no creyentes no aceptan la realidad de lo que es el filo de la espada divina, nosotros entendemos cuán tremendo es el poder de Dios que transforma pecados en virtudes, que trascienden no solo en lo espiritual,
sino que sanan y fortalecen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. La fe verdadera en el Altísimo supera aquellos conflictos, todos esos fracasos y dolencias, esos estados que agotan, que llevan a morir en condenación eterna a los que se obstinan, negando la existencia del Señor. El poder insuperable que se manifiesta con la llenura del Espíritu Santo consolida el bendito caminar del creyente que vive bajo el dominio de Dios. La palabra de Dios es viva porque permanece para siempre. La palabra de Dios es eficaz porque cumple los propósitos que el Señor estableció para su pueblo. Y la palabra de Dios es filo santo que penetra hasta los más profundos pensamientos y total entrega espiritual en la vida cristiana, sacando luz en medio de la oscuridad que los hijos y las hijas de Dios tenemos que afrontar, porque discierne y descubre hasta lo más hondo, hasta lo más profundo del ser humano. Hermanos queridos, cuán necesario es entender el grandioso amor de Dios y saber que nadie va a llegar al reino eterno del Señor si no se arrepiente de sus pecados. Es imprescindible hacerlo, rogando el perdón a Dios, clamando por la salvación de su alma. Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio de tu salvación. Amada, amado oyente, Dios te ama. Déjalo cumplir su deseo de darte la entrada al reino celestial. La presencia de Dios está sobre toda cosa creada. Todo se manifiesta ante Él por todas las cosas que están desnudas y abiertas ante sus ojos. Y lo último que diremos hoy es que tendremos que dar cuenta de nuestros hechos ante el todopoderoso Señor de la vida. La predicación de Hebreos va a continuar, Dios mediante, el próximo domingo con un gran tema: Jesús, el gran sumo sacerdote. Él, Cristo, es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que vino a esta tierra para bendecirnos. Les invito a orar en este momento. Bendito y todopoderoso Dios, pedimos en forma muy especial por las personas que escuchan estas palabras. Tal vez algunos de ellos aún no han entregado su vida a ti, Señor. Clamamos en este momento para que tú, Señor, toques con tu mano poderosa y tierna a todo aquel que aún necesita entregar su vida en tus manos. Por eso oramos, oh Dios del cielo, para que puedan ellos también tener el interés de acercarse a un templo. Si no está congregándose, si no pertenece a ninguna otra iglesia, le invitamos. Tenemos el templo aquí, en esta calle Mata 213 de Rancagua. Le invitamos cordialmente a hacerlo y estamos dispuestos para poder ayudarle en cualquier situación que esté pasando, especialmente en lo espiritual. Oramos también por nuestra patria. Oramos por esa paz que aún no existe en este instante. Por eso oramos, Dios del cielo, por todos aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar de todo lo que está pasando en este país. Ayúdanos, Señor, para que pueda haber allí gente que tenga fe en ti, oh Dios, para que lleve las cosas como corresponden, para que no desechen de lado lo que significa pertenecer a tu pueblo, a la bendición tan grande que tú otorgas a quienes creen en ti. Hay tanta violencia, Señor, en las ciudades, en los campos, en todo aquello, Dios, por lo cual rogamos que descienda ese poder maravilloso, cambiando todas estas situaciones que están pasando. Ayúdanos para que este país se levante y no siga descendiendo, cayendo a la oscuridad del pecado. Bendito Dios, oramos por los enfermos que tenemos en nuestra congregación. Oramos por todos aquellos que en este momento estamos orando en conjunto por todos aquellos que están sufriendo enfermedades y situaciones críticas, difíciles. En tus manos las encomendamos. Estamos orando diariamente por ellos. Y oramos también por aquellos
que nos escuchan, que aunque no sean de nuestra iglesia, sean también tocados para que puedan tener la sanidad y puedan dar gloria y honor solamente a ti, mi Dios. Te alabamos, Dios del cielo. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. We are unworthy of Christ, and we have great worth because of Christ. Christ died for us not because we are worthy, but because we are unworthy, and there was no other way for us to be made worthy. It wasn't a fair trade. The Son of God died, rebels lived. That's not fair. That's grace. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flies, we fade and die. Fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Trust that looks away from self to Christ becomes the ultimate satisfaction of the self. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Two wonders here that I confess: my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. One of the most beautiful sentences in the Bible is that Jesus Christ came into the world to save sinners. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. The song that breaks out in heaven forever is not, "Look, traitors got in, blasphemers are now priests." That's not the song. The song is, "Worthy are you. You were made to be made priests, to be made a kingdom, so that you could enjoy making much of Him." And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other.
We're unworthy of the cross. Because of the cross, we are worthy.